Bienvenidos a la noticia de la semana. Realmente muchísimos temas en esta semana donde ha terminado el mes de mayo y comenzado el mes de junio que vamos a compartir en este espacio y que elegimos para ustedes. En primer término, comentarles que ha empezado una obra muy importante para la ciudad, fundamentalmente para dos barrios, y tiene que ver con la construcción de la conexión vial entre Barrio Chalet y Centenario. La obra va a permitir vincular ambos barrios y se ejecuta en el Plan Nacional de Hábitat. En Chalet, además, se prevé la construcción de un jardín municipal y un centro de salud que se sumarán a la creación en San Lorenzo de una escuela de trabajo en el edificio de Proame y la recuperación del espacio público, entre otras intervenciones. Uno de los temas que dejó la semana es un tema muy preocupante y es la alarmante violencia que hay en diferentes ámbitos y en este caso violencia que se traslada al sector de salud. El pasado fin de semana hubo hechos de violencia en el Hospital Cuyen, pero también lo propio ocurrió en el Hospital Alasia. Se adoptaron medidas, hubo reuniones, medidas que además habían sido tratadas con anticipación porque allí en el Cuyen se colocó un destacamento, pero parece que nada alcanza. Ahora las visitas están restringidas y aquellos que quieren visitar a sus familiares se encuentran con esta dificultad. Medidas que fueron obligatorias para preservar la salud de los profesionales de la salud. Es por esto que vamos a dialogar con el secretario adjunto de ANRA. Está con nosotros el doctor Néstor Rossi. Y vamos a abordar esta problemática que reflejábamos lo que ocurrió en el hospital, pero que no es la primera vez, sino que es una sumatoria de veces. Y está con nosotros el doctor Néstor Rossi, a quien le agradecemos su presencia aquí en la noticia de la semana. Bueno, Néstor, bienvenido y lamentamos que tenga que ser, ¿no?, por esta cuestión, por la noticia, que es la violencia en los hospitales. Y pese a todas las medidas que se tomaron desde hace un tiempo a esta parte, no hay manera de solucionarlo. La verdad que pasó a ser un problema social importante esto. Y no hay... Yo creo que sí hay formas de solucionarlo, ¿eh? Yo creo que hay que ser un poco más restrictivo en ciertas formas y menos contemplativos en algunas otras. En un hospital uno no lo puede ni militarizar ni policializar. A veces suena como horrible tener un destacamento policial adentro de un efector público de salud, pero bueno, a veces eso ocurre. Hay hospitales que son emblemáticos en esto, como el Cuyen o el ECA en Rosario, porque reciben todo lo que es baleados, heridos de arma blanca, accidentología. Entonces tenemos que tener un cierto resguardo. El training que tiene el Hospital Cuyen es bastante importante, pero fue hecho con la muy buena voluntad de cierta gente y directivos del hospital y con ganas de hacer cosas, porque algunos otros no es que no los quieran hacer, pero hubo que renegar un poquito para que se haga. Y acá hay dos hechos emblemáticos. Uno fue, y los dos fueron el mismo día sábado. Uno fue un herido de bala que ingresa al Hospital Cuyen, que sería fuera, y una inseguridad dentro del hospital, porque los pasillos del Cuyen, el que lo conoce, es un hospital abierto en el medio, hay muchos agujeritos donde podemos refugiarnos, escondernos, y con tanta mala pata que aparecen dos bandas antagónicas, dos personas antagónicas, dos personas que se llevaban mal, o dos familias que se llevaban mal, y sucedieron algunos hechos que la policía rápidamente yuguló. Lo que pasa es que antes había respeto por el hospital, entonces estas diferencias, si bien existían, se dirimían afuera, pero ahora no hay respeto por nada, es afuera o en el mismo hospital cuando, por ejemplo, algún miembro de la familia está peleando por su vida, y esto ha sucedido en reiteradas oportunidades. Montones de veces. En el Hospital Cuyen hubo una bala que pegó en la puerta de la terapia. Esta vez se escondió pre-quirófano una persona, y es el familiar el que está enfermo. Esto hace que nosotros tengamos que reflexionar. Y yo me reía cuando decían se perdió el respeto. En todos los ámbitos se perdió el respeto, porque a los maestros, yo me acuerdo la señorita Rolli que me enseñó a leer y escribir, y esa es la culpa de todo, nos ponía límites, y si yo protestaba iba papá y mamá y nos sacudían.
Sí, no, incluso en algunos lugares, por ejemplo, los vehículos en los que se movilizan los médicos, los docentes y demás eran como sagrados, eran como anécdota protegidos. Es esta, uno que pinta canas, se darán cuenta, hace muchísimos años uno entraba a algunos barrios difíciles, uno iba con una chaquetilla y eso bastaba para que lo esté esperando alguien, nos acompañen al lugar donde teníamos que ir. Y si era madrugada hasta nos ofrecían un té, algo caliente, un mate, un agua tibia para lavarnos las manos y un trapito blanco. Eso sí se perdió. Acá en Santa Fe fue hace muchísimos años, dieron vuelta una ambulancia. Entonces, hay ciertas cosas que llaman la atención, pero bueno, que se puede lograr. Nosotros nos reunimos con el ministro Puyaro y con el ministro de Salud hace 2 viernes atrás, delineamos una forma de trabajo que lógicamente uno no pensaba que iba a pasar una semana después esto. Lógicamente vamos a seguir trabajando, ya Venado Tuerto se empezó a trabajar, fue otro conflictivo, y después trabajaremos, yo hoy hablé con el doctor Fiorilli para empezar a trabajar sobre esto, pero primero armar un párrafo muy cortito que baje del Ministerio de Seguridad para que sea él el responsable, el Ministerio de Seguridad, con todo esto. Después si cambia el jefe de policía, que cambie, claro, tiene estos parámetros. Hay un protocolo. Exacto. Y después, que a mí me gusta el verde, el azul, el negro, y ponemos el color que querramos, pero lo manejamos de una forma distinta. Y en su carácter de secretario adjunto de ANRA, me queda preguntarle por los médicos, ¿no? Porque me imagino que en ningún ámbito a uno le gusta trabajar bajo presión y con esta cuestión de amenazas o de maltrato, bueno, sin lugar a dudas los médicos están trabajando bajo presión. ¿Cómo pueden sobrellevar esto? ¿Cómo se puede tratar este tema también? Agradezco que nos veas a nosotros como... Yo digo el personal de salud. Claro, yo iba a decir personal de salud además de los médicos, porque también nosotros, lo que hace el enfermería... primero que abre la puerta es un administrativo. Exacto. Después viene, puede estar la mucama o el mucamo que está limpiando el piso, que también puede estar ahí la enfermera, el enfermero, y los otros profesionales, que en algún momento se nos puede chiflar a algún paciente y puede ser un desastre. Entonces, sí, es difícil trabajar en tensión, es difícil sentir que hay un murmullo afuera de esa puerta que está separándonos del paciente con un cuidado más específico y crítico, y a veces no deja pensar eso. Yo no sé si el médico a veces tiene la capacidad de abstraerse de esas cosas. Yo creo que lo hace, porque si no, no podría trabajar en ese momento. De hecho que nos gusta la adrenalina, es algo que nos... Igualmente, cuando están en ese momento, ¿cuál es el pensamiento que surge? Cuando se está en una emergencia, se está tratando de salvar una vida y se escucha esta discusión externa cuando no golpes. Creo que lo corres a un lado, no pensás en eso, trabajás sobre el paciente y si después viene el sopapo, y bueno, veremos cómo es la historia. Pero uno en ese momento yo creo que todo el personal de salud se abstrae de ese momento, pero algún alguito de alerta uno tiene. No es fácil, es difícil, pero bueno, se puede hacer. No debería hacerse de esa forma. No debería hacerse de esa forma. Bueno, sigamos trabajando, nosotros tratando el tema, ustedes discutiendo las maneras que son mejores, ¿no?, para trabajar un poco más seguros, todo lo que refiere al personal de salud. Y bueno, queríamos manifestar en este espacio la preocupación que tenemos por lo que se está dando y apoyarlos en todo lo que emprendan, más allá de que las visitas restringidas por allí no sea lo que querramos, ¿no? Pero bueno, hay que también pensar en, lamentablemente, porque un señor los otros días decía que pagan justos por pecadores, ¿no? Porque a lo mejor alguien quiere ir a visitar a un ser querido y tiene que ver algunas restricciones, pero tiene que ver con esto, ¿no?, con que la violencia se ha instalado y también en los efectores de salud. Pero es cuestión de organizarnos. Yo cuento la otra, yo voy al Garrahan, entro al Garrahan, me dicen muestre su maletín, muestro mi maletincito, que no tiene más que 3 o 4 papeles, y cuando salgo muestre su maletín. Simplemente es organizativo, es presencia, es ser correctos en el trato. Y a punto de partida de eso vamos a mejorar muchísimo. Gracias por venir, un placer. Gracias a ustedes. El doctor Néstor Rossi.
Hablamos ahora de elecciones porque estamos en un año eleccionario, en este caso el 2017, primero las PASO y después las generales. Y en este orden de cosas se comenzó a delinear las listas que van a competir en estas elecciones. Durante la semana se dio a conocer que el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral y actual secretario de Políticas Universitarias de la Nación, abogado santafesino de 55 años, graduado en la Universidad Nacional del Litoral, fue elegido para encabezar la lista de Cambiemos. Hubo algunas rispideces luego de conocerse este nombre, pero la decisión ya ha sido ratificada y es justamente Albor Cantar quien encabeza la lista de Cambiemos en las PASO para candidato a diputado nacional. Cambiamos de tema ahora y hablamos nuevamente de violencia. Parece que no podemos eliminar esto de la agenda y en este caso porque este próximo 3 de junio se cumple el segundo año en vigencia del hashtag Ni Una Menos. Y la verdad que las estadísticas preocupan, alarman, asustan. No podemos revertir el número de mujeres con violencia de género que sufren esta realidad. Realmente es muy preocupante y es por esto que, en función de lo que se analizó esta semana, que es el protocolo de búsqueda, tenemos dos invitadas para que nos expliquen justamente en qué consiste este nuevo protocolo de búsqueda y además todas las acciones que se van a desarrollar este próximo 3 de junio para seguir bregando por el Ni Una Menos. Y estamos en la noticia de la semana para abordar un tema que tuvo durante toda la semana justamente su tratamiento y que tiene que ver con el Ni Una Menos, porque este sábado 3 de junio comienza el tercer aniversario del hashtag Ni Una Menos y están Claudia y Celeste con nosotros. Gracias por venir, bienvenidas. No, gracias a ustedes, porque es muy importante, ¿no?, difundir y que empecemos a entender lo que quiere decir el Ni Una Menos. Así es. Bueno, este Ni Una Menos que nació producto de una tragedia y las tragedias no han cesado porque si vemos los números de violencia de género en la provincia de Santa Fe y a nivel país realmente son estremecedores. De hecho, esta semana se difundieron índices que nos ubican en el cuarto lugar con respecto al nivel nacional, pero lo que es importante destacar que se trabajó durante la semana en lo que es un protocolo de búsqueda y hay algunos cambios de por lo menos lo que teníamos nosotros conocimiento, así que me gustaría que nos cuenten. Sí, estuvimos realizando una jornada del 30 aquí en el Paraninfo de la universidad, trabajando junto a las organizaciones del Estado, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Seguridad, MPA y las organizaciones de la Mesa Multisectorial del Ni Una Menos, en función de conseguir limar, corregir un protocolo de búsqueda que, a nuestro entender, como organizaciones que acompañan a familias que buscan, hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Sobre todo cuestiones que son puntuales como la policía, dónde se toma la denuncia, cómo se toma, no hay que esperar 48 ni 24 horas, hay que tomarla de forma inmediata. Bueno, todo esto lo fuimos trabajando para proponer entonces al gobierno provincial, con las jornadas ya pasadas, proponer entonces un protocolo que sirva efectivamente para buscar mujeres y niñas. En esto que vos decías, en el cuarto lugar estamos en la Argentina con respecto a los femicidios. Hay 18, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 18 femicidios en la provincia de Santa Fe. Hay una estadística que nos dan una organización de mujeres que es la Mumalá. Mumalá dice que hay, en lo que va del año, 133 femicidios en este año, en el 2017. De esos 133 femicidios, el 23% son mujeres y niñas que fueron desaparecidas, ¿no? O sea que estamos hablando de alrededor de 28 mujeres de esas 133 que fueron asesinadas, que no se buscaron como corresponde. Entonces, hay algunas cuestiones que corregir, hay que corregir lo de la Secretaría de Derechos Humanos, tiene un número de teléfono que es el 0800, que funciona solamente hasta las 14 horas, de lunes a viernes. Esto debería tener una guardia 24 horas y para eso se necesita dinero, se necesita un presupuesto y el gobierno provincial debería empezar a corregir estas cuestiones para que cuando nos buscan, que nos busquen en realidad para que nos puedan encontrar. Bueno, estas jornadas de protocolo de búsqueda, Celeste, se realizaron recordando a alguien que está desaparecido y que todavía no fue encontrado, como otros hechos más que todavía no tienen respuesta en Santa Fe. Sí, por eso nos pareció como importante centrar esta actividad en el marco de la Semana del Ni Una Menos en
qué hacemos cuando desaparece una piba, cuáles son todas las acciones que nosotras pedimos al Estado provincial, al Estado municipal, al Estado nacional, depende de las competencias, que se tomen activamente para que esa desaparición de esa piba no termine en un montón de delitos graves que pueden estar pasando cuando una chica falta de su casa, cuando una mujer falta de su casa, como puede ser los femicidios, lo que dice la negra, como puede ser las captaciones para las redes de trata y de prostitución, que suceden con mucha frecuencia, o los delitos sexuales, los abusos, las violaciones, todas esas cosas graves que le pueden pasar a una mujer, muchas veces se expresan como desaparición, como alguien que no está en su casa, digamos. Entonces, por eso enfocamos, digamos, en esta situación, nos juntamos con los actores del Ministerio de Seguridad, por las fuerzas de seguridad, con la Secretaría de Derechos Humanos, que son los que difunden la imagen de las mujeres desaparecidas en los medios de comunicación, que se activan las búsquedas, con el MPA, con el Ministerio Público de la Acusación, porque entendemos que para que una desaparición no termine en un delito grave, tienen que suceder un montón de políticas públicas activas de parte del Estado, interviniendo en ese momento, decíamos en la jornada con debida y urgente diligencia, haciendo un montón de cosas para evitar que esa desaparición termine de esa forma que no queremos. Por eso enfocamos en qué pasa en las comisarías cuando hacemos las denuncias, que generalmente es la puerta de entrada. La gente generalmente va a las comisarías cuando pasa algo de esto, cuando ¿no? le pasa algo, lo primero que hace es lo más cercano que tiene. Claro, ¿no? entonces es la puerta de entrada y ahí vemos muchas dificultades, por ejemplo este mito de que hay que esperar 12, 24, 48 horas, otras situaciones que a veces tomen constancia en vez de denuncia, que le da otro estatuto, que no se activa una investigación si te toman una constancia, tienen que tomarte una denuncia, porque puede estar pasando un delito grave. También hay un montón de respuestas de desestimación, de culpabilización de las mujeres, que las mujeres se van porque quieren, que se van porque tienen novio, que se van porque se pelearon con la familia, un montón de cosas. Son las primeras preguntas, ¿no? Que son los primeros presupuestos. Que duelen y a veces tienen que ver con la realidad y otras es que aunque veces tenga que ver no. con la realidad no quita lo otro, digamos. Muchas veces las mujeres que desaparecen y que después aparecen muertas o que son captadas, están en situaciones de mucha vulneración. Puede ser que tengan conflicto con su familia, son las más fáciles de captar en general. Digo, eso no es una causa de desestimación, sino una causa que tiene que intensificar la búsqueda porque es un factor de vulnerabilidad. Digo, es al revés. Si es parte de la problemática, más deberían tomarse acciones para que el Estado intervenga para preservar a esa mujer de lo que ya le estaba pasando y de lo que le puede pasar. Bien. Como para cerrar y reflexionar, 3 de junio, un nuevo aniversario del hashtag Ni Una Menos. Ustedes se van a movilizar y el objetivo de la marcha, ¿cuál es? Sí, es esto que se haga realidad, que este hashtag Ni Una Menos sea una realidad y que no nos falten más mujeres, que no sean más asesinadas, ni secuestradas, ni violadas, ni abusadas. Por eso vamos a estar en Santa Fe, aquí en la Plaza en la Plaza del Soldado, va a ser la concentración, seguramente para tribunales va a ser el gran reclamo porque entendemos que la justicia es machista, es misógina y hay cuestiones que corregir. Por eso también en las jornadas fueron Natalia Costa, que es una de las mujeres que nos faltan hace 8 años en Santa Fe, y por ella también vamos a gritar Ni Una Menos, como por cada una de las que fueron asesinadas en la Argentina. Claudia, Celeste, muchas gracias por venir. A ustedes. Ha sido un placer, como cada una de las semanas en las que nos encontramos, y será hasta la próxima. Muchas gracias y hasta entonces.